Pues, antes que nada, muy bonito lunes tengan todos ustedes. Y empezar este noticiero, creo que tendríamos que hacerlo de la mano de la noticia del regreso de Andrés Manuel López Obrador a las conferencias mañaneras, después de lo que fueron 11 días, para ser exactos, de convalecencia. Esto hasta el viernes, en donde ya el presidente sale, el viernes pasado, a informarnos que había dado negativo en las pruebas de PCR, por lo tanto, ya no era portador del COVID. Andrés Manuel López Obrador, a pesar de haber recibido las recomendaciones de los científicos, de gente encargada en la materia, por supuesto, de los encargados de esto en México, decidió hacer caso omiso de quedarse un par de días más reposando para evitar ser un centro de contagio y presentarse en la conferencia mañanera. Al presidente se le quería ver renovado, ¿no? Creo que todos los mexicanos dijimos, por un lado, que se mejore, fuerza, presidente, pero por otro lado, creo que muchos de nosotros, muy dentro de nuestros corazones, esperábamos ver del presidente un acto de contrición. Esperábamos de ver al presidente que, después de haber sufrido la enfermedad, cambiara su postura sobre la misma. Que el presidente, después de haber oxigenado menos, haber pasado las calenturas que se pasan con este COVID-19, el cuerpo cortado, la incapacidad del olfato, del gusto, el desazón en general, hubiera tenido la experiencia para poder cambiar los desaciertos en los cuales ha incurrido su gobierno. Sin embargo, esto lamentablemente no fue así. Andrés Manuel López Obrador llegó como caballo que no se monta, sobrado. Adelante, ahora que ya padeció la enfermedad, ¿sí o no? En México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir. Todo es voluntario. Lo más importante es la libertad. Y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido, con la pandemia, toque de queda, como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares cuando participan muchas personas. Eso, básicamente. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que, a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar. No. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso. Por un lado, el mundo neoliberal, por llamarlo de alguna forma, encabezado por Joe Biden, le pide a sus ciudadanos que durante los primeros 100 días de gobierno utilicen el cubrebocas de manera obligatoria y dentro de los ámbitos que le corresponde a lo que sería considerado el padre de la patria, decide imponer la obligatoriedad del cubrebocas. En México está prohibido prohibir, porque Andrés Manuel López Obrador, en un acto de responsabilidad, confía en la responsabilidad de los demás. Lamentablemente, a veces así no funcionan las cosas. En un mundo ideal, estaría yo de acuerdo con Andrés Manuel.
La gente debe de asumir sus propios errores y la gente debe de entender en dónde está la responsabilidad social. Pero cuando el mismo presidente decide no portar el cubrebocas, ¿cómo le pides a alguien que lo sigue o a alguien que está con él o a alguien que, vamos, está dentro de su poder, el poder ejercer un don de liderazgo que al parecer el presidente no tiene? Si el presidente se pusiera el cubrebocas, seguramente muchas personas también lo harían y esto ayudaría. No lo hagas por ti, Andrés Manuel. Ya sabemos que a ti te vale, pero si dices querer tanto al pueblo al que profesas, lo menos que puedes hacer, producto de ese amor, es querer al pueblo y defenderlo y protegerlo. Pero ahí no acaba la indolencia del presidente. Yo respeto mucho a López-Gatell, pero aún así, el hombre que decía que iban a hacer lo que los científicos indicaran, decide decir que no. Y a la pregunta ¿por qué se contagió? ¿Qué pasó? Esto fue lo que predijo el presidente el día de hoy. ¿Qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos. Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado. No se puede vivir encerrado. Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó. Afortunadamente salí adelante. Cuando el presidente empezó este asunto del COVID, decía que los únicos que se contagiaban eran los corruptos, eran los mentirosos, eran los traidores. Ahora que se contagió él, no, pues ya me tocaba, porque tuve que salir a trabajar, ni modo que yo me quede aquí encerrado. ¿No se le hace a usted, amable auditorio, una falta de respeto a todos aquellos que sí nos hemos mantenido encerrados y que sí hemos tomado las debidas precauciones y que sí hemos hecho de esto un acto de responsabilidad? A todos aquellos que desde su casa trabajan a través del Zoom, a través de Google Meetings, a través de todas estas plataformas, Skype, etcétera, etcétera, que tienen reuniones incansables, que están en su casa y que llega un momento en el que el encierro efectivamente nos convierte en otras personas, pero que aún así tomamos la responsabilidad de nuestra para proteger a los demás. Y el presidente dice, pues ni modo que de que me quede encerrado. Tomé las precauciones. No es cierto, señor presidente, no las tomó. Tomé sana distancia. Puede ser, pero después de que lo fregamos hasta el cansancio, porque no tomó sana distancia, señor presidente. Abrazó gente, recibió guajolotes, acarició niños, los besó en el cachete, salió de giras, estuvo manoseando gente, se subió a aviones, saludó, se tomó fotos, selfies. Por favor, no nos diga que tomó las medidas de sana distancia y que fue responsable con su enfermedad, porque no lo fue. ¿Ya le tocaba? No le tocaba, se lo merecía, que son dos cosas totalmente distintas. Porque a las personas que nos hemos estado cuidando, no nos ha dado. Y la diferencia estriba en que cuando le da a los demás, personas que han salido a decir que tienen COVID y que al presidente no le caen bien, entonces se contagió por corrupto, se contagió por mentiroso, se contagió por papá. Pero cuando le da a él, no, pues es un hombre trabajador. La diferencia en el discurso de Andrés Manuel López Obrador en torno a lo que sucede en el país es lamentable. Espero se den cuenta de ello. Tenemos, miren, hoy en la conferencia mañanera anunció convenios con AstraZeneca, convenios con Rusia, convenios con Pfizer, convenios con los chinos. Y México no ha vacunado ni a 800,000 personas en lo que va de su mandato. En lo que va de diciembre, que fuimos, por cierto, los primeros en recibir la vacuna, no hemos pasado de ser los últimos en la aplicación.
Nomás para que tenga el dato, amable auditorio. Hace 19 días que México no recibe un solo embarque de vacunas. Nada más para que tenga el dato, amable auditorio. En los Estados Unidos se han vacunado a 39 millones de personas. El día de ayer, domingo, se vacunaron a 2 millones de personas en tan solo un día. México, el número mayor de vacunados que ha tenido en un solo día, no ha rebasado los 7,000. Entonces, ¿de qué lado prefiere estar? ¿Del lado de los neoliberales o del lado de los conservadores? Porque los conservadores por el país no han hecho nada más que regresar con la misma cantaleta de siempre. La culpa es de los de antes. La culpa es de la corrupción. La culpa es de los gobiernos neoliberales. Pero cuando Andrés Manuel sale a hablar de corrupción, la pregunta es si ya lo tomamos en serio. La pregunta es si ya no nos cae gordo que venga a hablarnos de corrupción el presidente que más la ha auspiciado. Si yo le tuviera que preguntar a usted, ¿quién le ha hecho más daño al país? Si los gobiernos anteriores o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, seguramente en ello encontrará la respuesta del gran problema que tenemos los mexicanos.